Bendiciones. Contigo, evangelista Martín Orozco. Una vez más, comprometidos con traer la palabra de Dios. Palabra que es viva, que es eficaz y que cuando tú le das un lugar a esta palabra en tu corazón, el Espíritu Santo va a ministrar salvación en tu vida. Es necesario escuchar la palabra de Dios para que por el oír de la palabra de Dios venga la fe en el unigénito Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Oro por ti en el nombre de Jesús para que esta palabra llegue a tu corazón, para que el Espíritu Santo ministre convicción en tu corazón y vengas al conocimiento del que es el único Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Por ti oro en el nombre de Jesús. Amén. Estimado hermano, estimada hermana, gracias también por tus bendiciones, por tus oraciones en nuestro ministerio que se expande y debemos estar agradecidos a Dios que nos da la oportunidad de ser partícipes, de colaborar en este Evangelio Santo de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio. La Biblia dice: bienaventurados son aquellos que traen las buenas nuevas. Benditos son los pies, cuán hermosos son los pies aquellos que traen las buenas nuevas, las nuevas de salvación. Así que, estimado hermano, estimada hermana, hermoséate con el mensaje de salvación y compártelo a otros. Eso es lo que la palabra de nuestro Dios nos da. Hoy quiero compartir contigo allá en Lucas capítulo 6, 21. La palabra de Dios dice en la parte B: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación, dice Mateo. Pero aquí en Lucas dice de esta manera: bienaventurados los que lloráis, los que ahora lloráis, porque reiréis. Esta es la palabra del Santo Evangelio. El título de nuestro mensaje de hoy es: ¿has llorado por esto? El llorar es una expresión muy distintiva de los seres humanos. De hecho, hay muchas frases que nos hablan del llorar. Alguien dice que, por ejemplo, las lágrimas derramadas son amargas, pero más amargas son las que no se derraman. Otra persona dijo: hazme llorar con la verdad, pero no me destruyas con la mentira. Y una expresión muy común que muchos utilizan es que los hombres no lloran. Bueno, digamos que la vigencia de ese decir está un poco lejano, porque lo catalogan como machista, pero la verdad es que todos estos dichos tienen algo de cierto. Los hombres lloran en silencio. Las mujeres tienen una tendencia, por su estructura cerebral y emocional, a llorar un poco más. No es que los hombres no lloran, sino que las mujeres tienen esa tendencia natural de ser más sensibles. Y déjenme decirle, no hay absolutamente nada malo en llorar, ¿ok? Aunque muchas veces el llorar, el traer lágrimas a la cara de alguna manera, tal vez acompañado con silencio, tal vez acompañado con llanto, se ve como algo de debilidad. Vamos a ver a través de la Escritura que no es debilidad. Jesucristo nos dice que es una bienaventuranza, es una bendición a aquellos que lloran. Cuando usted llora, veamos el aspecto biológico. Cuando usted llora, se utilizan básicamente 3 clases de lágrimas. Es decir, que diariamente usted llora todo el día. Le explico. El primer tipo de lágrima que se produce es la lágrima basal.
La lágrima basal es la que es necesaria para lubricar el ojo. Y cada vez que usted parpadea, el ojo produce una lágrima para lubricar sus ojos. Así que básicamente podríamos decir que nosotros botamos lágrimas todo el día. El otro tipo de lágrima es la reflejas. El tipo de lágrima refleja es cuando usted se expone, por ejemplo, a un humo, a la cebolla que le responde, sus ojos están lagrimando, están segregando lágrimas, pero usted emocionalmente no está llorando. Se llaman lágrimas reflejas. Y el último tipo de lágrima es la lágrima a la cual nos referimos hoy cuando usted llora, que es la lágrima emocional. La lágrima emocional se desprende en respuesta a una serie de emociones y son aquellas que son en silencio, son en llanto, son porque su corazón está roto. Pero ¿sabe que estas lágrimas emocionales tienen un aspecto importante? Es que ellos contienen, me perdonan el término, elementos neuromodulares. Eso es un término médico que está relacionado con la prolactina, hormonas adrenoticotrópicas y la leucina enfalina. Son hormonas o son que funcionan como analgésicos naturales. Es decir, que cuando usted llora, ese proceso de lagrimar en la parte emocional, al mismo tiempo se está usted sanando, le está dando usted salida al dolor. Hay muchas razones por las cuales la gente llora. Y como le decíamos, ¿por qué has llorado? Posiblemente tú habrás llorado por una injusticia, por digamos la manera más común, cuando hay una injusticia en tu vida o cuando tú ves una injusticia, en tu corazón hay dolor. Y si ese dolor es tan fuerte, las emociones se combinan y vas a llorar. Por un dolor físico, si usted va caminando y se tropieza y se da con el tobillo, que es un hueso bastante común que utilizamos, hasta podríamos llorar de dolor físico. O cuando usted está, yo he visto personas que están hospitalizadas y le salen lágrimas de sus ojos, del dolor que están pasando. Y de verlos también da dolor. Así que las razones por las que usted llora, bueno, son muchas, ¿no? Dolor físico. Hay personas que son más sensibles que lloran por una película. ¿Cuántas personas no han llorado por ver una película, ya sea romántica o por una película de una historia conmovedora o simplemente a alguien le contó una historia cuando estábamos niños? Nos contaron una historia y si la historia era triste, tenemos la tendencia a llorar. Por supuesto, usted ha llorado también porque usted tiene una pérdida de un ser querido. Si usted ha perdido un ser que usted ama, el dolor del corazón simplemente no tiene a veces lágrimas suficientes para expresarlo, la pérdida de un ser querido. Y también se llora por la ruptura de una amistad, por una ruptura amorosa, porque usted se va de viaje y ya no va a ver a sus seres queridos. Las personas que están en el aeropuerto, cuántas lágrimas se han derramado en un aeropuerto o en un puerto o en una estación de bus, cuando ya la gente se despide. Una despedida también causa llorar. Pero recordemos, el llorar, parte de los dichos, también se llora de tristeza, pero también se llora de alegría. Hay gente que llora porque realmente están contentos. Jesús dijo, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. ¿Quiénes lloran? Bueno, esa pregunta, uno de los refranes la dice que los hombres no lloran, que aunque sí, todos los hombres lloran, hombres grandes, pequeños, eminentes, cualquiera que sea su posición,
El llorar no lo determina tu posición, sino tu condición de hombre. Porque tenemos un alma, tenemos emociones y expresamos ese llanto a través de nuestro diario vivir. El salmista dijo, en mi angustia, en mi dolor, en mi llanto, clamé a Dios y Él me respondió. Tenemos un ejemplo bíblico de quienes lloraron y voy a dar 3 ejemplos. Allá en el libro de Génesis, capítulo 43, versículo del 29 al 30, dice, y alzando José sus ojos, vio a Benjamín su hermano, hijo de su madre, y dijo, ¿este es vuestro hermano menor, de quien me hablasteis? Y dijo, Dios tenga misericordia de ti, hijo mío. Entonces José se apresuró, porque se conmovieron sus entrañas a causa de su hermano, y buscó donde llorar, y entró en su cámara, y lloró allí. La historia está en el contexto, o el contexto de la historia es José y sus hermanos. Brevemente, para los que no han escuchado la historia, José fue uno de los hijos de Jacobo que fue traicionado por sus hermanos que lo dieron en venta y él, bueno, lo vendieron como esclavo y Dios lo protegió, Dios lo bendijo, hasta el punto que lo hizo el segundo hombre de Faraón. ¿Pueden ustedes imaginarse? El segundo hombre de Faraón. Es decir, que estaba José, estaba el Faraón y después venía José. Era como el vicepresidente. Que aunque más fuerte que un vicepresidente, porque José tenía poder y autoridad sobre muchas regiones que habían de Egipto. Y este hombre prosperó de tal manera que Dios lo bendijo por su fe, por su obediencia. Y a pesar de que sus hermanos lo entregaron, hicieron algo mal en contra de él, aunque sus hermanos lo vendieron y lo traicionaron y lo trataron como que no era parte de la familia, pasaron los años y Dios honró a José. Y en este momento que se lee es cuando los hermanos de José, las 12 tribus restantes o los 12 patriarcas de las tribus de Israel, por situaciones que necesitaron ir a Egipto, se encuentran a José. Y José de esta manera recibe a su hermano. Su hermano menor, Benjamín, él tenía como 40 años que no lo veía. Y allí, en ese momento, él lo bendice. Y dice que se fue a su lugar y lloró. Hay otro versículo que dice que él lloró de tal manera que los egipcios decían, ¿qué le pasa a José? Era un hombre potentado y dice que se conmovieron sus entrañas y lloró al encuentro de aquellos que eran sus hermanos. Podríamos decir que José lloró por amor. ¿Por qué lloras tú? Hay otro ejemplo que Jesús nos dio. La Biblia de hecho dice, uno de los versículos más cortos, dice, y Jesús lloró. Sí, Jesús, hombre, Dios manifestado, Dios en su completa naturaleza y esencia, se apersona en la persona de Jesucristo. Jesucristo, Hijo de Dios, que podríamos decir que Él está más allá de los sentimientos, más allá de las emociones, porque Él mismo nos creó. Pero en esa condición humana, en esa condición de ser Él lo que era, un hombre, pero al mismo tiempo Dios, Él sintió ese deseo en su corazón, esa necesidad en su corazón de llorar. Jesús llora, y no fue la única vez. Jesús llora porque Él tiene un par de amigos, tiene una familia amiga, tiene a Lázaro y a su hermana Marta y María.
conocidos de él, cercanos, posiblemente de la misma edad, posiblemente se crecieron juntos, eran los amigos de la infancia, algo de especulación mía, pero se querían, se amaban. Dice que Jesús amaba a esta familia, amaba a estos muchachos, a Lázaro, a María y a Marta. Y por alguna circunstancia Lázaro se enferma, y si leemos allá en Juan capítulo 11, vemos la historia completa. Les invito a que lo lean en Juan capítulo 11. Jesús llora y los versículos del contexto dice que María y Marta lloraban profundamente por la muerte de su hermano. Y dice que los judíos también lloraban. Lázaro era un hombre conocido en la comunidad y la muerte prematura de este hombre, porque era un hombre joven, causó dolor, causó lamentación en medio y conmoción en medio de la sociedad de aquel entonces de Bethesda. Y lloraron por Lázaro. Y dice que cuando Jesús llegó, vio el lamento, vio la gente abrazándose, vestidos de negro. María y Marta estaban apesadumbradas. Y él vio aquel escenario. ¿Y saben qué? Jesús sintió lo que ellos sintieron. Y Jesús lloró. Sus lágrimas salieron de su rostro. Posiblemente lo hizo de manera silenciosa o posiblemente lo hizo apartado, pero dice la Biblia que los judíos vieron que él lloró y dijeron cuánto amaba Jesús a Lázaro, porque en su capacidad humana él conoce tu dolor, él conoce tus lágrimas y ¿sabes qué? Él también llora contigo. Él lloró por Lázaro. Él llora por el dolor, por la tragedia humana que es la muerte. Dios no está feliz. Hay un versículo que dice que Dios no se complace en la muerte del impío. Cuando los impíos mueren, hay un gran dolor y una gran tristeza en el corazón de Dios. Dios, estoy seguro que en su corazón siempre hay una lágrima por aquellos que se pierden en la muerte. Si tú lloras hoy por tu dolor, por el dolor de tu pecado, créeme, Dios va a secar esas lágrimas. Hay otra persona que también lloró y lloró por razones, digamos, de amor también, pero en una circunstancia diferente. Allá en 2 Corintios 12:21 leemos de Pablo. Pablo, un apóstol, un hombre que amaba las almas, que deseaba que la iglesia prosperara y creciera en la verdad del Evangelio. Y en 2 Corintios él muestra esta característica pastoral, esta característica de amor por su pueblo, por la iglesia. Y les dice que cuando vuelva, allí en 2 Corintios 12:21, dice que cuando vuelva, me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Es un llamado del apóstol Pablo diciendo que él va a llorar por aquellos que no se han arrepentido. El apóstol Pablo muestra de esta manera que tiene un corazón de pastor, un corazón de amor, un corazón de urgencia por aquellos que no se han arrepentido. Estimado hermano, estimada hermana, asumamos esa actitud que el apóstol Pablo tiene, de llorar. Y cuando hablamos de llorar ya va más allá de tener lágrimas, es de tener la convicción, el dolor por el pecado de los otros, de llorar por aquellos que no conocen del Evangelio, de sentir dolor
por aquellos que no han venido al arrepentimiento, a la confesión de sus pecados, aquellos que viven una vida ignorando la verdad de Dios. Sintamos dolor por ellos, lloremos por tu familiar, por tu amigo, por tu amiga. Siente dolor, siente en tu corazón la angustia. ¿Sabes para qué? Para que Dios pueda darles a ellos la oportunidad de conocer del Evangelio. Así como el apóstol Pablo lo decía, seamos también como él. Así que tenemos tres grandes hombres de la historia que han llorado. José, Jesús, más que un hombre, Dios, y el apóstol Pablo. Podríamos también preguntarnos de manera general, ¿por qué la gente llora? Bueno, la gente llora por muchas razones, las enlisté anteriormente, pero quiero mencionar tres razones por las cuales la gente llora. Y la primera le va a sorprender a usted, pero sabe que cuando el llanto no es genuino, cuando dice el dicho, cuando llora aparecen y no es genuino, tiene lágrimas de cocodrilo, porque el cocodrilo, sus ojos, por la salinidad, él lacrima con el propósito de segregar necesariamente el agua de sus ojos, pero lo está haciendo sin sentimiento. Así hace mucha gente que llora simplemente por un capricho o simplemente porque quieren manipular. Y vamos a ver la historia de un grupo de gente que estaban llorando por un capricho. Sí, mucha gente llora por capricho. Veamos allá en Números, capítulo 11, versículo del 4 al 6. Leo para ustedes. Dice así: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Sí, esa es la palabra de Dios allá en el libro de Números 11 del 4 al 6. Léalo, por favor, y usted se va a dar cuenta de que aquel grupo de personas del cual Dios había hecho obras maravillosas, Dios les abrió el mar rojo. ¿Tiene usted una idea de eso? De presenciar y ser testigo de un milagro como este, de que Dios con su poder y con su dedo abre el mar para que su pueblo pase. Bueno, esta gente experimentó este milagro. Esta gente experimentó la presencia misma de Dios en una nube de día y en una columna de fuego de noche. Dios los pastoreó. Dios los sacó del yugo de esclavitud que sufrían en Egipto. El faraón los había declarado propiedad de Egipto. Ellos eran esclavos. Ellos estaban sometidos a la ley y al rigor de Egipto. No eran libres. Pero Dios en su misericordia les envía a este hombre, Moisés, para que los saque de esclavitud y los lleve a la tierra prometida. Y dentro de ese proceso, usted conoce la historia, ellos pasan por el desierto y experimentan la gloria y las obras inmensas que Dios hace en medio de ellos. ¿Y saben qué? Nos encontramos con un versículo como este. Y la gente extranjera también, dice, se mezcló y con ellos tuvo un vivo deseo. Anhelaban, querían a Egipto, querían la comida de Egipto. ¿Sabes? Muchas veces tú estás en la misma situación. Tú anhelas con vivo deseo, ¿verdad? Esa comida del mundo,
esos sueños, esas promesas que el mundo te ofrece y quieres, a veces hasta lloras porque no lo tienes. Lloras por ese carro, lloras por ese novio que no es cristiano, lloras por esa trabajo que perdiste o que quieres, lloras por tu título universitario, lloras y anhelas con capricho las cosas de este mundo. Y llegas al punto de que te entristeces porque no lo tienes. Y tu corazón te acongoja porque no lo tienes. Y tienes ese vivo deseo de querer. ¿Saben qué? Un testimonio personal que les puedo dar ahora. Yo tenía un vivo deseo, y sé lo que es esto, vivo deseo, es algo que tú quieres, que tú anhelas, por un máster o por un posgrado. Está bien tener un posgrado, eso es normal. Si eres profesional, sales de la universidad y lo tienes, está bien. Pero yo tenía un deseo, era como que algo que realmente lo quería mucho. ¿Y saben qué? Yo me di cuenta. Yo le dije, ¿sabes qué, Dios? Este deseo que yo tengo, esto no te honra. Por supuesto, si tengo la oportunidad de hacer un posgrado, lo hago, no tengo ningún problema. Pero el problema no es el posgrado, el problema era ese vivo deseo que yo anhelaba y quería. Y le dije, Señor, quítalo. ¿Y sabe qué? El Señor me lo quitó. Ahora, si hago un posgrado, bien, y si no, igualito. Está bien. A veces hay algo que tú deseas por lo cual estás dispuesto a dar todo, aún lágrimas. Si eso que tú deseas y quieres y estás dispuesto a dar lágrimas está en Egipto, ¿sabes qué estás haciendo? Estás deshonrando al Creador. Porque la Biblia dice, solo al Señor amarás, desearás con toda la fuerza de tu mente, de tu alma y de tu corazón. Si es de otra manera, eso es idolatría, es un ídolo. Así que si tú estás como esta gente, dice que la gente extranjera se mezcló y tuvo un vivo deseo y los hijos de Israel también volvieron a llorar de capricho. No llores por capricho, por las cosas de este mundo. Anhela, quiere, ama al eterno Dios que está dispuesto a decirte, bienaventurado si lloras. Pero si lloras, y más adelante vamos a ver las razones correctas por las cuales llorar. Es que no llores por capricho. Si lloras por capricho, estás perdiendo tu tiempo, al menos con Dios. ¿Por qué la gente llora? La Biblia lo dice, porque hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Es un hecho, vas a pasar esa experiencia, pero ¿cuándo es el tiempo de llorar? ¿Saben qué? Cuando Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran, nos está invitando a llorar hoy. Hoy mismo, sí. Dios quiere que tú llores hoy. ¿Y sabes por qué quieres que tú llores hoy? Literalmente, si esta palabra llega a tu corazón y te das cuenta de la necesidad que nosotros tenemos de Dios, entonces el tiempo para llorar es hoy. Y entonces mañana podrás reír. Y aquí viene la otra pregunta. ¿Por qué deberías llorar? Y aquí sí vamos a adentrarnos en este versículo bíblico que Jesucristo nos dice, bienaventurados los que lloran. La palabra bienaventurado, ¿qué significa? Si separamos la palabra en español, bien significa algo bueno y aventurado es de ventura. O sea, hay una buena bendición, hay ventura, hay fortuna. Son benditos, felices, dichosos, afortunados los que lloran por las razones que Dios quiere que tú llores. Dios quiere que tú llores por tu pobreza.
dentro del versículo de Lucas dice, bienaventurados los pobres. Ahora usted dirá, bueno, ser pobre no es bueno. Nadie quiere ser pobre. Pero el Evangelio de Jesucristo sabe que tiene una connotación del espíritu, del alma. Y lo que Jesucristo nos dice es, bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen, aquellos que están dispuestos a llorar, porque saben que no tienen nada ante Dios. ¿Qué tienes tú ante Dios? Cuando tú te reconoces pobre por tu pecado, por tu maldad ante Dios, ¿sabes qué? En tu corazón va a salir una lágrima. Porque recuerda el amor inmenso que Dios nos tuvo, que cuando nos creó nos dio todo. Él proveyó más allá de lo que podríamos nosotros pensar, imaginar. Nos dio un lugar de protección, el Edén, cuando Adán y Eva estaban allá, tenían todo. Tenían los animales, tenían la fruta, las plantas, el mar, los ríos, todo estaba a su servicio. Y aún más que eso, tenían a Dios mismo allí. ¿Y saben qué? Ellos decidieron la desnudez de su pecado. Y porque todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, son pobres. Entonces, cuando tú reconoces que eres pobre ante Dios, cuando tú entiendes eso en tu corazón, Señor, yo ante ti no tengo nada, estoy desnudo, soy pobre ante ti. ¿Sabes qué? Vas a llorar en tu corazón y entonces Dios te va a dar la bienaventuranza. Por tu necesidad. ¿Reconoces tú realmente tu necesidad de Dios? O tú eres como muchas de las personas que dicen, hay muchas personas que dicen, yo a Dios no lo necesito, yo soy suficiente. Y en esta sociedad de orgullo que el hombre trata de hacer las cosas por sí mismo, y está muy bien que lo haga por sí mismo, pero se olvidan que las hacen porque Dios se los permite. Pero el orgullo y el pecado del hombre le hace no reconocer su necesidad de Dios. Te pregunto, ¿algunas veces te has pensado, yo necesito de Dios? Posiblemente has dicho que necesitas dinero, ¿cierto? Necesitas una buena ropa. Ahora vienen las Navidades, dices, necesito el regalo para los niños, para mi esposa, para mi esposo. Necesito decorar la casa. Necesito ir a comprar comida para el mes. Necesito un mejor trabajo. Pero ¿cuántas veces has dicho, yo necesito de Dios? Yo necesito de tener fe en Dios. Yo necesito del Hijo de Dios. Y cuando te das cuenta de esa necesidad, hay una lágrima en tu corazón, porque sabes, nosotros sin Dios somos nada. Jesucristo lo dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Has llegado tú a entender esa necesidad? ¿Ha llorado tu corazón porque necesitas a Dios? Hoy Jesucristo te dice, si tú lloras porque tienes necesidad del eterno, del glorioso Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para salvarte, ¿sabes qué? Vas a reír. Y ya vamos a esa parte ahorita. Lloras por tu condición. La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. La Biblia también dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eres un pecador. Esa es tu condición. Hombre grande, hombre pequeño, adinerado o no adinerado, mujer bella o no tan bella, famosa o no famosa, influencer en YouTube o en Instagram, joven, de renombre o de no renombre, tu condición es de pecador. Eres una pecadora. Te has apartado de Dios y has pecado en contra de Dios. Si tú lloras porque has pecado contra el Dios Santo,
si en tu corazón hay una lágrima por tu pecado, ¿sabes qué? Dios te va a bendecir. Estas son las razones reales por las que hay que llorar. Por nuestra pobreza espiritual, por nuestra necesidad de Dios, por nuestra condición de pecadores. Y sabe también, la Biblia dice, Jesucristo también dice, bienaventurados los que sufren por causa de la justicia. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Y sabe cuál es la única justicia? La única justicia es la justicia de Dios en la cruz del Calvario. Cristo crucificado, pagando por tus pecados, pagando y tomando el lugar que tú te mereces. Esa es la única justicia, la justicia de Dios en Jesucristo. Y cuando tú tienes hambre, cuando tú tienes sed de esa justicia, de decir, Dios mío, Señor, yo me acojo a la justicia de tu Hijo Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario y que resucitó, y yo necesito esta justicia en mi vida, Dios te va, más adelante lo vamos a ver, va a secar tus lágrimas y te va a dar la justicia eterna del Hijo de Dios. Por supuesto, hay mucha gente en este mundo que sufre injustamente. Y mucha gente se pregunta, ¿por qué hay tanta injusticia en el mundo? Porque el hombre prefirió abrazar su propia justicia, la cual es defectible, la cual es imperfecta. Y vemos gente sufrir. Los pobres cada día se hacen más pobres y los ricos se hacen más ricos en sistemas económicos diseñados para controlar y subyugar a la gente. La injusticia está en la sociedad en muchos aspectos. Injusticia contra los más indefensos, injusticia en contra de los desvalidos. Y sabemos que nuestra sociedad vive esa falta de justicia. Pero sabemos nosotros que la única justicia que está establecida es la justicia de Dios. Y cuando tú tienes sed, hambre por esa justicia que es en Cristo Jesús, y tú entiendes que la necesitas, y en tu corazón hay un lloro, un deseo, un lamento por esa justicia, Dios te va a bendecir. Lo último que ya quiero compartirte es que Dios te da consuelo eterno. Mira lo que dice Jesús. Jesucristo dice, en el primer versículo, dice, bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y la risa, felicidad, una expresión de gozo, una expresión de bienestar, de salud. Un proverbio dice que la risa es de los reyes, la risa es de los grandes. Es decir, que cuando tú ríes, cuando tú estás alegre y contento, es porque Dios te ha bendecido. Y sabes que Él te quiere bendecir. Es una promesa la que Jesús nos dice, que ahora, hoy, tú llores por tu pecado, llores por tu maldad, llores por haberte rebelado en contra de Dios y que te arrepientas de tu pecado, como el apóstol Pablo dice allá en 2 de Corintios, dice que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido, pero tú hoy te puedes arrepentir, hoy tú puedes venir a través del llanto de tu pecado y de tu maldad a la alegría y al gozo eterno de un Dios que quiere consolarte. Dice allá en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 4, dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Ciertamente, si has llorado por alguna de estas razones, si has llorado porque has perdido un ser querido por la muerte, si has llorado porque has clamado por justicia y no se te ha escuchado, si has llorado por dolor físico o dolor en tu alma, por el mal que te hayan hecho,
Si has llorado, la promesa de Dios es que ya no habrá llanto cuando tú estás con Jesucristo. Ya no habrá más dolor. ¿Saben por qué? Porque las primeras cosas, estas cosas que estamos viviendo, están pasando. Van a pasar para siempre. Y ya no habrá más lugar a esto que tú llamas mundo. Analiza tu vida. ¿Estás en el capricho de este mundo? ¿Quieres las cosas de este mundo? Estas cosas van a pasar. Todas, aquí lo dice, porque las primeras cosas pasaron. Así que ese capricho que tú tienes en tu vida, que quieres y por lo cual lloras, eso va a pasar. ¿Sabes qué quiere Dios? Que llores por su amor, que llores en que te arrepientas, que llores en que busques su justicia, que llores por tu pecado y busques de Jesucristo. Y la promesa es eterna. ¿Qué promesa es esta? Miren, escuchen esto. Vamos a hacerle la pregunta en términos de hoy. ¿Alguien te ha secado las lágrimas? Cuando tú has llorado, por cualquier razón, ¿alguien se te ha acercado y te ha secado personalmente las lágrimas? Posiblemente tu mamá, cuando eras un bebé, te tocó las lágrimas, te las quitó y te dijo, ya no llores, niño. O esa persona que te ama tanto, te secó las lágrimas. O un amigo. Pero mira, cualquiera que haya sido el que te secó las lágrimas, mira la promesa de Dios. Dice, enjugará Dios, Él, personalmente, en Jesucristo, se va a acercar a ti y te va a enjugar las lágrimas, cualquiera que hayan sido. ¿Y sabes qué? Te va a dar gozo eterno. El gozo del Señor será tu fortaleza eternamente. Ya no habrá más llanto y no habrá más dolor. Pero hoy la invitación es a que llores por tu pecado. Jesucristo dice, bienaventurados los que lloran ahora. Hoy tienes que llorar por tu maldad, por tu pecado. Que vengas en arrepentimiento, que vengas al arrepentimiento que es en Cristo Jesús. Que vengas en arrepentimiento del único Hijo de Dios. Que reconozcas que solo Él te puede salvar, que te puede dar la vida eterna. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dios te bendiga. Contigo, evangelista Martín Orozco.